Imagina que tu país es invadido por una potencia nuclear, que millones de personas tienen que abandonar sus hogares y emigrar, que tus hermanos y amigos son obligados a ir al frente de batalla en una guerra que no pueden ganar. Imagina que en ese contexto de destrucción de instalaciones fabriles, servicios de salud y educación, el gobierno de tu país aprovecha para recortar derechos laborales y sociales, favoreciendo a los empresarios para que puedan explotarte todavía más en medio de una crisis brutal. Soy Santiago Mayor y esto es La Internacional. Bienvenidos. Hoy voy a arrancar con una pequeña anécdota personal, pero que tiene mucho que ver con el tema de este episodio. Allá por el 2022 empecé a reflexionar que en la cobertura de noticias internacionales faltaba una perspectiva que abordara la situación de las y los trabajadores. Con eso en la cabeza, en julio de ese mismo año, escribí por primera vez un artículo con esa mirada. Fue para el portal argentino Enfoque Sindical y sobre el mismo tema que voy a trabajar hoy. ¿Qué pasa con los trabajadores de Ucrania en medio de la invasión rusa? Traigo esto porque sin ese artículo quizás nunca hubiera existido este podcast que, afortunadamente, viene teniendo muy buena recepción. En este episodio intentaré actualizar la información de aquella nota al haberse cumplido ya 2 años de una guerra que parece encaminarse a una derrota ucraniana. Mientras estamos grabando, la ocupación rusa del este del país, en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, se ha consolidado. A pesar del enorme apoyo militar y económico occidental, el gobierno central de Kiev no ha podido repeler el ataque de una de las principales potencias del mundo. El 24 de febrero de 2024, en el segundo aniversario de la invasión, el periodista español especializado en Rusia y Europa Oriental, Rafael Poch, tituló una nota con una frase que no dejaba margen para interpretaciones. Ucrania pierde la guerra. Allí destacaba la caída de la moral, las divisiones internas y la cada vez más lejana promesa del presidente del país, Volodymyr Zelensky, de una victoria total sobre Rusia que le permita recuperar todos los territorios perdidos, incluida Crimea, que se reunificó con Moscú en 2014. En ese sentido, el analista consideró que negociar una paz con concesiones territoriales a Rusia y neutralidad para Ucrania parece la única manera de acabar con esta matanza. Sin embargo, esto es inaceptable para las autoridades ucranianas actuales y también para la Unión Europea y la OTAN, que hicieron de este conflicto una causa propia. La OTAN confía en que Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia. El secretario general de la Organización del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, visitó Kiev y se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El líder de la alianza militar admitió que los retrasos en las entregas de armas tienen consecuencias, pero se mostró confiado en que Ucrania podrá recuperar ventaja frente a las tropas de Moscú. Ukraine has been outgunned for months. Ucrania ha sido superada en armas por meses, forzada a racionar sus municiones. This means that few Russian missiles and Esto significa que menos misiles y drones rusos han sido derribados, y Rusia ha podido avanzar en la línea del frente. Pero no es demasiado tarde para que Ucrania se imponga. Hay más apoyo en camino. prevail. More support is on the way. En este contexto en que las élites europeas evalúan cuánto más hay que sacrificar a Ucrania, ¿qué pasa con su pueblo? Por empezar, hay que señalar que, de acuerdo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, más de 6 millones de ucranianos y ucranianas abandonaron el país. Sobre ese total, el 47% son mujeres y el 33% niños y niñas. A ellos se suman otros 3,7 millones de desplazados internos, lo que supone 1/3 de la población que debió abandonar sus hogares. Hay que agregar que, según la revista británica The Economist, el PBI del país representó en 2023 el 72% de lo que era en 2021 antes de la guerra. Esta caída ha impactado de lleno en la población. La ACNUR afirma en este sentido que en 2024 unas 14,6 millones de personas en Ucrania, un 40% de la población, necesitarán asistencia humanitaria. Estos datos se constatan con otros relevamientos.
En noviembre de 2023, una encuesta del Banco Mundial reveló que el 9% de los ucranianos se había quedado sin comer en algún momento de los 30 días anteriores. Por su parte, el Centro de Estrategia Económica de Kiev apuntó que en marzo de 2024 el 14% estaba sin empleo, ya que desde el comienzo de la guerra se perdieron 5 millones de puestos de trabajo. Pero el 23% de la población se encontraba en estado de inseguridad alimentaria. Este último dato da cuenta de un desfasaje. Hay personas que sí tienen trabajo, pero que sin embargo no pueden adquirir ni siquiera la comida necesaria para vivir. La explicación la encontramos en la brutal ofensiva patronal que, aprovechando el conflicto bélico, avanzó sobre los derechos de las y los trabajadores. Estamos con Tatiana Bereshna, como decías bien, viceministra de Economía. Hay muchos desafíos de aquí en adelante. Más de 6 millones de personas dejaron el país, especialmente mujeres, la fuerza laboral, pero también al menos 1 millón de hombres están luchando en las líneas de frente. Estas son personas que solían trabajar en este país. ¿Cuál es el desafío en la perspectiva de la fuerza laboral para la economía de Ucrania para el próximo año, para los próximos años? El pueblo ucraniano, la fuerza laboral ucraniana es clave. Es la columna de nuestra recuperación. Entendemos que tenemos un desempleo estructural. Las habilidades de la gente no son compatibles con lo que el empleado necesita, porque muchos hombres ucranianos están luchando por su país en la línea de frente. Entendemos que hemos cambiado nuestra situación de economía industrial a economía postindustrial. Apenas comenzada la guerra, el Congreso ucraniano aprobó la Ley 2136, que entró en vigencia el 24 de marzo de 2022, exactamente un mes después de la invasión. La normativa estableció, entre otras cosas, que durante el periodo de la ley marcial, vigente desde el comienzo del conflicto y hasta el momento en que estamos grabando este episodio en mayo de 2024, el empleador tiene derecho a transferir al empleado sin su consentimiento a otro trabajo que no esté estipulado en el contrato. Asimismo, está permitido despedir a un empleado por iniciativa del empleador durante el periodo de incapacidad temporal para el trabajo, por ejemplo, si fue herido o tuvo que huir por la invasión, así como durante el periodo de vacaciones. Por otra parte, amplió la jornada laboral hasta 60 horas semanales y permitió reducir el descanso a solo 24 horas corridas en el mismo periodo de tiempo. Finalmente, habilitó a suspender los convenios colectivos vigentes y, por lo tanto, el aporte sindical que se descuenta de los salarios para financiar las organizaciones obreras. Como si esto no fuera suficiente, en agosto de 2022, el presidente Zelensky ratificó y puso en vigencia la Ley 5371, cuyo intento de aprobación ya había sido rechazado por los sindicatos ucranianos en 2021. El texto plantea que aquellas empresas que tienen hasta 250 empleados queden por fuera del código laboral vigente. En su lugar, se pueden realizar contratos individuales con cada trabajador sin ningún tipo de parámetro preestablecido. De esta forma, quedaron anulados los convenios colectivos en esas unidades productivas y los sindicatos no pueden tener ningún tipo de intervención frente a despidos o arbitrariedades de parte de la patronal. Según reseñó el periodista ucraniano Serhiy Gus, esto afecta a más del 70% de la clase trabajadora del país. La propuesta fue elaborada por la ONG Oficina de Soluciones y Resultados Simples, creada por el expresidente georgiano y nacionalizado ucraniano Mikhail Saakashvili, junto con las asociaciones empresarias y un programa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. El objetivo, según los defensores del proyecto, era terminar de dessovietizar las normativas laborales. Para fundamentar esto, el partido de gobierno sostuvo que la sobreregulación extrema del empleo contradice los principios de la autorregulación del mercado y la gestión moderna del personal. ¿Les suena de algún lado? A esto se sumaron otras leyes que permiten a los empleadores dejar de pagar el sueldo a aquellos trabajadores que hayan sido convocados a combatir en la guerra y otra que habilita los llamados contratos de 0 horas. Es decir, aquellos donde no hay salario fijo, sino que se paga a destajo en función del trabajo realizado. La Federación de Sindicatos de Ucrania, la principal central obrera del país, se opuso a todas estas iniciativas y fue respaldada por la Organización Internacional del Trabajo, que alertó que Ucrania se alejaba de los estándares internacionales, lo cual pone en peligro su adhesión a la Unión Europea.
Asimismo, la Federación, que rechaza la invasión rusa, cuestionó que se lleven a cabo estas reformas cuando la carga principal de la lucha por la libertad y la independencia de la patria recae sobre los hombros de la gente común, cuando toda la fuerza y la atención del pueblo están dedicadas a esto. No obstante, la guerra y la vigencia de la ley marcial le impidieron a los trabajadores hacer huelgas o movilizarse en defensa de sus derechos. Apenas lograron que algunas normativas solo mantengan vigencia durante el conflicto bélico. Pero no solo mediante leyes se ha atacado al movimiento obrero. La Agencia de Gestión y Recuperación de Activos de Ucrania se ha apropiado de inmuebles sindicales bajo dudosas acusaciones de corrupción. No casualmente, la directora de esta entidad, Olena Duma, es también la titular de la recientemente creada Confederación de Sindicatos de Ucrania, una entidad gremial afín al gobierno que intenta reemplazar a la central sindical actual. De acuerdo a un informe presentado en febrero de 2024 por las propias organizaciones sindicales, el número de afiliados se ha reducido a la mitad y se han perdido miles de organizaciones de base. Kiev notificó oficialmente al Consejo de Europa que Ucrania suspende parcialmente sus obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEDH. Así, debido a la ley marcial en el país, varios artículos de la Constitución están parcialmente suspendidos, tal y como permite el artículo 15 del CEDH. Dado que la ley marcial entró en vigor en Ucrania cuando comenzó la invasión rusa a gran escala, gran parte de las restricciones están relacionadas con la controvertida ley de reclutamiento aprobada recientemente, que contiene, entre otras cosas, varias restricciones de los derechos de los hombres en edad militar que podrían estar eludiendo el servicio militar obligatorio. Aunque el gobierno de Ucrania, el gobierno estadounidense, la Unión Europea y las empresas mediáticas occidentales planteen la guerra como una disputa entre la democracia ucraniana y el autoritarismo ruso, el gobierno de Zelensky parece estar muy alejado de los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos. La persecución no se limita al plano sindical, ya que desde el golpe de Estado de 2014 y la consolidación de gobiernos proeuropeos en Ucrania, se avanzó en una persecución cada vez más fuerte de las organizaciones políticas y de los trabajadores que no coincidían con esa mirada. En aquel año se dio la masacre de la Casa de los Sindicatos de Odessa, en la que grupos de extrema derecha prendieron fuego el edificio asesinando a 42 militantes comunistas sin consecuencias judiciales para los agresores. A esto siguió la proscripción y expulsión del Parlamento de los diputados del Partido Comunista y otras dos organizaciones de izquierda en 2015. El PC fue totalmente ilegalizado a comienzos de julio de 2022, cuando el octavo Tribunal Administrativo de Apelación falló en contra del reclamo de la organización y ordenó la entrega de todos sus activos, incluidos los edificios y fondos, al Estado. Esta decisión judicial se apoya en una ley aprobada en mayo del 2022 que permite tomar este tipo de acciones contra agrupaciones que tengan un carácter anti-ucraniano. También, a comienzos de ese año, ya habían sido suspendidas las actividades de 11 formaciones políticas calificadas de prorrusas. Esto ha limitado considerablemente la incidencia de la izquierda ucraniana en el movimiento obrero y cualquier tipo de oposición política al gobierno. Mientras tanto, bajo el paraguas de una guerra imposible de ganar, el gobierno de Zelensky y los empresarios continúan condenando al pueblo ucraniano a morir asesinados en el frente de batalla o padecer la miseria, el hambre y la pobreza en la retaguardia. Soy Santiago Mayor y esto fue La Internacional.